bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas y experiencias que he vivido viviendo en México, otras en Costa Rica y pues varias cosas más. Primero que nada, una disculpa porque, bueno, no sé si se dieron cuenta, igual ni les interesa, pero el lunes no subí video, así que si me siguen en Instagram se dieron cuenta por qué no lo subí. La verdad es que pues ya me siento un poco mejor. Sin embargo, pues la verdad no quería dejar pasar toda la semana sin subir video porque les digo que es algo que me gusta mucho hacer. Así que dije y estuve pensando, a ver, ¿qué puedo hablar que tenga que ver con cómo me siento ahorita en este momento? Y dije, a ver, vida, dime de qué puedo hablar. Dime. Y se me ocurrió hablar pues de cómo los extranjeros tenemos seguro social en otro país. Porque como ustedes saben, pues ya se dieron cuenta, también nos enfermamos y la verdad es que no tenemos como todo el dinero del mundo para estar yendo a un doctor privado siempre. Así que hay veces que tenemos que definitivamente ir a un seguro social. En el caso de México, pues no es la excepción. Todos los extranjeros que vivimos aquí en México tenemos que sacar nuestro seguro social. Obviamente cuando tenemos papeles, estamos regularizados dentro de México, tenemos la oportunidad de poder tener esa seguridad social que nos permite pues acceder a un médico en cosas que son más graves o pues en algunas enfermedades ir a un médico familiar para que nos dé algún medicamento. Así que hoy les voy a contar cómo fue que hice para tener mi seguro social, que es lo que todo el mundo debe hacer. Realmente no es un proceso que esté como diferente a todo lo que hacen todos los demás, no, o sea, realmente es lo mismo, solamente que como extranjeros, pues la verdad es que cuando llegamos no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que tenemos que hacer, y luego le preguntamos a la gente aquí y nadie sabe qué es lo que hay que hacer porque no tienen ni idea de cómo un extranjero tiene que darse de alta, así que la verdad es que tenemos que hacerlo porque es importante por nuestra salud, porque de verdad hay veces que nos enfermamos y no sabemos ni qué hacer. Por cualquier cosa, aclaro, lo que tengo ahorita es gripe, simple y normal, no he tenido temperatura, nada de esas cosas, gracias a Dios no es algo más grave, es solamente una gripe. Por aquello de que vayan a pensar que es algo más grave, no, gracias a Dios no lo es, así que no se preocupen. Bueno, si es que les preocupa, no se preocupen, va. Estuve investigando algunos datos para ser un poco más certera porque la verdad del seguro lo saqué hace bastante tiempo y pues algunas cosas ya no recordaba exactamente como qué fue lo que tuve que presentar. Acá en los comentarios, como siempre, pues les voy a dejar los links de los lugares donde pueden investigar. Son todas las páginas del gobierno, así que son oficiales para que no haya como pérdidas de información. Y ahí pueden ver todos los requisitos que se necesitan y para que puedan, pues obviamente ustedes también acceder a este servicio como extranjeros y les digo como nacionales, porque realmente no hay como mucha diferencia de cómo se debe hacer uno y cómo se debe hacer el otro. Para empezar, ¿qué es la seguridad social? Bueno, el número de seguro social es un número único que no es transferible, que se te da como ciudadano o como residente en un país, con el cual tú puedes acceder a un servicio de seguridad social en este caso. ¿Cuáles son los requisitos que se deben tener pues para tener esta seguridad o este número de seguro social? Sería la CURP, que sí, los extranjeros tenemos CURP, la sacamos cuando sacamos nuestro FM3, así que es igual a la de todo el resto de los mexicanos. Se necesita también tener un correo electrónico, te lo solicitan. Una copia certificada de tu acta de nacimiento, en el caso de que el acta de nacimiento esté en otro idioma, tiene que ser traducida obviamente, y pues igual tiene que ser certificada. Esa solamente te la piden como para confirmar, es un original y solamente la presentas. Identificación oficial vigente, eso quiere decir, bueno, pasaporte, el FM3, la licencia de conducir, la cédula también profesional también cuenta, ese tipo de documentos. En el caso de los mexicanos, pues puede ser obviamente la INE o igual la licencia de conducir, etcétera, y es lo que hay que presentar como documento oficial de identificación. Por supuesto hay que presentar la FM3 de que tenemos un estado legal dentro del país o que estamos dentro de regla con migración, y eso pues solamente lo presentamos para que ellos vean que pues nosotros estamos aquí como residentes permanentes o temporales. Una vez que estamos dados de alta en el seguro social, aparte tenemos que registrarnos en la UMF, que es la unidad médica familiar que nos toca a cada uno. Eso es diferente a Costa Rica. En Costa Rica solamente te registras una vez y eso pues ya es para todo y es el mismo número y ya apareces como en todo el sistema y ya no tienes que hacer nada más. En el caso de México sí, tienes que ir a la clínica que te corresponde en el lugar donde vives y ya pues ahí también te das de alta. ¿Qué es lo que tienes que presentar? Tienes que llevar igual una identificación oficial como las que mencioné anteriormente. Además de eso tienes que presentar un recibo o un comprobante de domicilio, puede ser de luz, de agua, que tenga la dirección de donde vivas.
el número de seguro social, que pues ya para ese entonces ya debes tenerlo, una foto tamaño infantil y aparte de eso pues la CURP también, que igual, o sea, les digo, eso no lo hacemos en el caso de los extranjeros, no lo hacen cuando nosotros sacamos la FM3, y en el caso de los nacionales pues obviamente todos tienen, así que tienen nada más que presentarla. Se puede sacar de internet, es bastante fácil, entonces realmente pues de ahí se puede sacar y ya nada más se llega. Según lo que estoy investigando, el trámite se puede hacer por internet. De hecho me metí a la página y traté de hacerlo, pero no funcionó. Supongo que es porque ahorita por todo lo que está pasando ha de estar un poco colapsado el sistema, me imagino yo. Entonces por esa razón pues no lo pude hacer. Entonces en ese caso pues hay que ir a Ventanilla, y en Ventanilla es donde se puede hacer el alta de la unidad médico familiar. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasó? Les voy a contar mi experiencia. Yo antes vivía en otro lugar, luego me cambié de residencia, y una vez que me cambié de residencia pues la clínica que me correspondía ya no es la misma, cambia de acuerdo a la dirección que nosotros tenemos. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, en ese momento me cancelaron mi cartilla, porque es una cartilla que te dan donde vienen todos tus datos, y ahí pues puedes poner todas las vacunaciones y tienes citas y cosas así. Es tal cual una cartilla del IMSS, y esa una vez que me cambié de lugar de domicilio pues obviamente me la cancelaron, entonces tengo que ir a la otra clínica. Lo que pasa es que, como buena tica, como todos sabemos, no he ido a hacerlo, no he ido a hacer el trámite, no había ido anteriormente porque, pues ya saben, no tengo tiempo, tengo que trabajar, etcétera, etcétera, todas las cosas que decimos para cuando no hacemos algo. Y la verdad pues no lo había hecho, y luego pues pasó todo lo que ha estado sucediendo desde hace más o menos un año y resto. Entonces honestamente pues no he podido hacer o darme de alta la unidad médico familiar. Tengo que hacerlo porque la verdad es que sí, me hace falta, porque cuando nos enfermamos grave, gracias a Dios, son pocas las veces que me he enfermado así, pero honestamente pues sí, cuando nos enfermamos graves pues sí necesitamos un tratamiento más específico, o Dios quiera no, pues una cirugía, y pues obviamente si no tengo el seguro social al día y no me van a atender y todo mal, todo mal. Entonces yo pienso que tengo que ir a sacarla lo más pronto posible. Les digo, traté de hacerlo por internet, pero la verdad no funcionó. Así que voy a tratar de hacerlo nuevamente posteriormente, y si no pues voy a tener que ir directamente a Ventanilla. Por favor, si alguien conoce otro método más sencillo y que sea, no sé, por teléfono o algo así, déjenlo en los comentarios, porque la verdad sí sería mucha ayuda. Les digo, por ejemplo, ahorita que ha sido pues lo de la gripe, pues no pasa nada, no tomas antigripales y ya. Pero por ejemplo me asusta si me da una crisis de asma. Las crisis de asma pues no es solamente, a veces la puedo controlar con el salbutamol, que es lo que utilizo como medicamento, pero si es un poco más grave pues tengo que ir a que me nebulicen, y la verdad pues eso no lo hacen en cualquier lado, tiene que ser en un hospital, y en un hospital privado está bastante costoso, entonces no es recomendable ir a un hospital privado para una cosa de esas, y es mejor pues ir al seguro, ¿no? La verdad es que me adelanto a todos los que van a decir que nos robamos el seguro social, que les quitamos el lugar, etcétera, etcétera. No les quitamos el lugar, no les robamos nada. Nosotros también pagamos en nuestra colilla de pago. Viene lo que nos rebajan del IMSS, así que también pagamos ese servicio, no es de gratis. Igual como les decía la otra vez, pues pagamos impuestos y demás. Así que como un ciudadano más, pagamos por ese servicio, y pues obviamente obtenemos lo que es el cuidado de los médicos y las enfermeras, que la verdad hacen un trabajo pues muy importante, ¿no? Ahora, hay algo que me gustaría tocar, igual y lo voy a especificar en otro video, tal vez si este video tiene suficientes vistas y suficientes likes, me gustaría hablar sobre el trato que dan en el IMSS y cómo me ha ido. Les cuento y les adelanto un poquito, hace algunos 2-3 años más o menos, tuve que sacarme la vesícula, tuve un problema con la vesícula y me la quitaron, así que les voy a contar igualmente la historia de cómo me fue esa vez y qué pasó y cómo me trataron y demás. Pero me gustaría saber si a ustedes les interesa. Igual si les interesa pues contar la anécdota, y que ustedes me dejen también por aquí si a ustedes les gusta el servicio que da el IMSS, si no les parece bien, si les parece que algo podría mejorar. En general yo pienso que todos los doctores y enfermeras hacen un gran trabajo, porque la verdad es que atender gente es algo bien difícil, y cuando estamos enfermos nos ponemos peor, porque la verdad es que yo me pongo insoportable cuando estoy enferma en general. Entonces yo creo que los doctores y enfermeras hacen siempre un gran trabajo, pero pues no sé si ustedes piensen que es un poco burocrático, o que realmente pues sí el servicio es como debería ser y es totalmente adecuado. La verdad es que les digo, a mí hasta el momento pues todo bien, y en otro video pues me gustaría ahondar un poco más en el tema sobre el IMSS y cómo nos trata, siendo o no extranjeros. Así que
hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón que sea un poquito corto el video, pero como les digo, todavía no me siento al 100. Sin embargo, no quería dejarlos esta semana solos. La verdad es que igual ni se dieron cuenta que no subí video, pero la verdad es que yo sí los extrañé, sí extrañé sus comentarios. Así que por eso hice todo el esfuerzo. Créanme que ahorita de verdad no me siento al 100, pero hago todo lo posible por sentirme bien y por grabar como siempre. Les mando un beso, un abrazo. Muchas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños, sí los vi. Muchas gracias también por todos los mensajes que siempre dejan en los videos. Todas sus recomendaciones también las vi. Les pregunté qué temas les gustaría que abordara en el canal. Ya los anoté los que me dijeron. Así que los voy a ir viendo por partes, porque sí son bastantes. Entonces los voy a ir programando. De nuevo, muchas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Recuerden que por acá está el botoncito para darle clic. No tiene costo. Si les gustó el video, recuerden dejarme un like. Si no les gustó, pues YouTube es libre. Pueden dejar un dislike, no hay problema. Les pido por favor que me dejen por acá en los comentarios si han hecho el trámite para suscribirse al IMSS. Y como les dije, sí, por favor me pueden dejar si ustedes saben alguna otra recomendación de qué forma puedo hacer el trámite de suscribirme a la unidad médica familiar de más sencilla, o si puedo hacerlo por teléfono o alguna cosa así. También les pido por favor que si les gusta el video, lo compartan. Ya saben que eso ayuda un montón. Y además, pues que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter. Y por ahí notifico cosas que a veces no tengo chance o no tengo la oportunidad de decir por aquí por YouTube. Y pues ahí también les cuento el chisme, ¿por qué no? Así que nos vemos en un nuevo video. Les mando un beso y un abrazo a todos. Los quiero un montón. Nos vemos pronto. Adiós.